La Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida a este webinar 5 beneficios de retomar tus estudios. ¿Por qué te interesa este webinar? Pues si estás pensando en iniciar un proyecto, en retomar tu preparación profesional, en concluir algún proyecto inconcluso o tienes complicaciones para cumplir tus objetivos, este webinar te va a ser de utilidad. Porque ya se encuentra con nosotros la directora de orientación estudiantil, Adriana Marisela Avelar Montoya, que nos va a apoyar con algunos consejos de acuerdo a su experiencia. Ella cuenta con 15 años en Unitec y los últimos 5 en regresos de alumnos con estudios truncos. Su correo electrónico lo pueden observar en este momento en su pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a cederle la palabra a la maestra Adriana Marisela para que pueda explicarnos el tema de esta tarde. Pues muchísimas gracias, bienvenida y adelante. Gracias. Gracias a todos los participantes. Muy buenas tardes, Jessy, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Bien, vamos a iniciar, ¿sí? con esta plática. Muy bien, gracias. Vamos a iniciar con esta plática porque lejos de ser una ponencia o un cúmulo de información, quisiera yo ser lo suficientemente clara, permítanme la palabra amena, para que les pueda yo transmitir cuál es la importancia en un momento dado, no solamente de por qué terminar un nivel de estudios o una carrera o etcétera, sino porque es importante terminar cualquier proyecto que uno se forje en el camino de nuestra vida. Entonces, yo antes de darles los 5 beneficios y cuáles son los tips y demás, creo que lo más importante es iniciar con ¿por qué en un momento dado yo tengo estas complicaciones para concluir un proyecto? ¿Por qué no he podido o dar inicio o concluir un objetivo que me he puesto en mi carrera, en mi vida personal inclusive, ¿no? Vamos a ver ¿por qué la pregunta viene, ¿por qué no he terminado mi proyecto? Y algunos especialistas comentan o opinan que puede ser pues precisamente por falta de conocimientos, por falta de habilidades, por motivación, que sabemos que, bueno, la motivación es personal. Sí podemos tener una motivación externa, pero definitivamente el echarnos ganas, porras y demás, pues está principalmente en nosotros mismos. Es una situación intrínseca de nosotros como personas, como seres humanos. Que también puede ser por falta de autoestima, por falta de compromiso, también por autoconocimiento, y esto les voy a transmitir algo. Es muy constante cuando nosotros trabajamos en una institución educativa, encontrar con que ustedes como alumnos, como prospectos de una institución, que quieren estudiar una carrera, muchas veces no están muy claros en la carrera que quieren estudiar. Y entonces de repente inician en una carrera por no conocer cuáles son nuestras capacidades y nuestras fortalezas como tal. Entonces, saber qué es lo que nos gusta, para dónde queremos ir hacia la vida, etcétera, etcétera. Entonces, esta falta de autoconocimiento es también lo que nos lleva a errar ciertos proyectos. También hay otro que es enorme y que es muy poderoso, que es el miedo al fracaso también. Entonces, por eso de repente nos detenemos en continuar o iniciar un proyecto. Quisiera yo aterrizar este tema de lo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo voy tomando decisiones con respecto a mi vida si finalmente yo no tengo una meta, si yo no tengo ciertos objetivos? Y entonces la pregunta es, ¿cómo eliges tú tus metas? ¿Cómo caminas por la vida? ¿Cómo sabes con claridad hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Porque eso es muy, muy importante, que es cómo me veo en un futuro, o simplemente va uno por el camino que marca la sociedad, por lo que me dijo mi familia,
por cómo reacciono, actúo de acuerdo a lo que se me va presentando, soy impulsivo y soy una persona que a veces de repente no me detengo a pensar mucho en las consecuencias de mis decisiones. Entonces, ¿cómo voy transitando por ese camino? Eso es una parte donde nosotros tenemos que preguntarnos, pero definitivamente lo que es muy importante y es un hecho es que debemos de tener metas y objetivos en la vida para poder dar inicio a todos nuestros proyectos y por supuesto darle continuidad y verlos concluidos con éxito. Me voy a detener rápidamente para hacer una reflexión solamente de qué son las metas, porque es importante tener una meta en la vida. Y bueno, lo que les puedo decir es, las metas finalmente nos marcan un lugar al que queremos llegar, lo que queremos obtener. Una meta es algo que no hemos logrado, por lo tanto necesitamos trabajar para lograrlo. Y eso es bien importante. De repente queremos llegar a ciertas situaciones o ciertos beneficios esperando que nos llegue de la nada, que sea mis padres quien me lo dé, quien sea el profesor, el que se vea buena onda al final del ciclo y me deje un trabajo, etcétera. No, son cosas que tenemos que estar haciendo constantemente y no se pueden dejar a la deriva, al azar, para ver si esta meta se va a lograr. Algo muy importante es que cuando tenemos metas en la vida nos sentimos con energía, con optimismo y con esperanza. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a buscar un rumbo. Entonces, si tenemos ese rumbo, por supuesto que lo vamos a potencializar. Es como cuando nos ponemos a dieta, ¿verdad? Y decimos que pues queremos bajar de peso, pero nunca decimos ni cuánto, ni en cuánto tiempo, a través de qué métodos, si debemos de ir con qué médico, etcétera. Entonces necesitamos saber cuál es la meta para plantearnos todo un plan de acción que nos permita llegar a ese objetivo. ¿Qué necesitamos para lograr nuestras metas? Y en esto me voy a detener un poco, bueno, más que detenerme, quiero también clarificar esto, porque de repente es muy fácil para cualquiera decir, pues, logra tu meta, ponte una meta, y como decía yo, una puede ser estudiar una carrera y demás, pero de repente uno dice, bueno, realmente, ¿qué necesito para lograr una meta, un objetivo que yo me ponga como tal? Y para empezar, algo que ya les estaba yo comentando al inicio de la plática es autoconocernos. Esto es, yo tengo que saber qué fortalezas y qué debilidades tengo para saber de qué me puedo anclar para lograr todos estos objetivos y estas metas y cuáles son las debilidades que al ir potencializando mis fortalezas se van a ir disminuyendo. Entonces, si yo conozco perfectamente mis fortalezas, mis capacidades, mis valores, por supuesto que entonces tengo la capacidad de saber que tengo cierta debilidad en la que tengo que trabajar o que tengo que minimizar a través de potencializar todas mis fortalezas y todas mis capacidades. Y por otra parte, ¿quién quiero ser? Realmente tenemos que hacer un esfuerzo de introspección hacia nosotros y ser muy honestos, porque sin esta honestidad difícilmente vamos a llegar a lo que es tener un objetivo claro. Tenemos que ser muy honestos en esto, en el reconocimiento de fortalezas y debilidades, pero también encontrar cuál es mi motivación. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los motivadores? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuáles son mis hobbies favoritos? ¿Cuáles son mis gustos favoritos? A lo mejor de repente, bueno, la familia no nos apoya mucho no sé, en que una mujer estudie ingeniería, ¿verdad? Porque pues la ingeniería y las matemáticas son para los hombres y de repente hoy precisamente escuchaba el testimonio de una persona donde decía que en su familia no la apoyaban mucho para tomar una ingeniería porque decían las matemáticas son para hombres, ¿no? Y eso también es utilizar generalidades que a nosotros nos perjudica para tomar este tipo de decisiones y poder ser muy claro en quién quiero ser.
para ver quién quiero ser. Repito, la gran maravilla es a qué me quiero dedicar. ¿Qué es lo que más me gusta que en un momento dado sea tan placentero que yo ni siquiera siento que voy a trabajar en eso en un futuro, ¿no? Ese es yo creo que una de las claves del éxito más importantes, que cuando a ti te gusta lo que haces, no trabajas de eso, sino disfrutas eso, lo vives. Y entonces al vivirlo, lo amas. Y cuando lo amas, tienes resultados de éxito. Entonces esto es muy, muy importante. El autoconocimiento para mí es básico, es como pues los cimientos de un edificio, ¿no? Es muy importante saber todo esto, y esto solamente lo vamos a lograr, repito, al estar con uno mismo, al tener introspecciones, al platicar, al ser honestos, pero con nosotros mismos ese trabajo. Otra de las cosas es muy importante, ya también mencionaba yo la palabra automotivación. La automotivación es la energía que surge de nuestro interior. Está basada en nuestros deseos y valores más importantes. Entonces, si a mí me motiva determinada actividad, determinada carrera, pues debo de enfocarme a eso, pero no debo de esperar a que los demás me echen porras para ver si debo estudiarla o no, si debo de echarle ganas en las clases, si debo de hacer la tarea, no. Esa es una automotivación porque finalmente está basado en mi deseo de dedicarme a lo que más me gusta, en mi deseo de obtener beneficios económicos, y eso debe de nacer de uno mismo. No necesitamos que los demás nos estén reforzando. Claro, es muy importante el reforzamiento, y voy a hablar por aquellas de las personas que nos pudieran acompañar y que son padres de familia. Por supuesto que es muy importante tener el refuerzo hacia los hijos, refuerzo de que las cosas se están haciendo bien, que es bueno lo que están haciendo, principalmente si hablamos de estudiar una carrera, de estudiar la preparatoria o de estudiar desde la primaria o lo que sea, ¿no? Inclusive el manejo de algún instrumento o demás. Hay que motivar, hay que estar junto, hay que estar fortaleciendo con comentarios adecuados, correctos, con retroalimentaciones, pero finalmente las ganas, la voluntad de hacer las cosas es de uno, nace de nuestro interior, como dice la automotivación. Otra forma es el compromiso. Tenemos que tomar seriamente un compromiso aquí dice, de estar dispuestos a pagar el precio por alcanzar nuestras metas. Y si el hecho de que yo quiera bajar de peso y para esto necesito pararme a las 5 de la mañana a correr porque es la indicación que me dio mi entrenador, o porque son la cantidad de calorías que yo tengo que bajar para lograr mi objetivo del peso, por ejemplo, bueno, pues tendré que estar dispuesta a levantarme a las 5 de la mañana para salir a correr bajo cualquier circunstancia, ¿no? Lo mismo es para los estudios. Hay que acudir a clases, hay que poner atención al profesor que tenemos enfrente, hacer los trabajos. Si estamos estudiando una carrera en línea, por supuesto, pues tenemos que subir nuestros entregables a tiempo. Entonces, todo eso implica pagar el precio por alcanzar esa meta. ¿Y eso qué va a suceder? Que se va a ver reflejado en nuestra conducta y en el trabajo que le dedicamos. Entonces, por eso, si ya vengo de un autoconocimiento y me he motivado, pues por supuesto va aunado a este compromiso para que mi conducta sea entusiasta, sea con gusto, y que no al primer tropiezo de a lo mejor una calificación que no me esperaba, algún comentario, alguna retroalimentación, yo quiera truncar mis estudios o truncar este proyecto que tengo. Otra de las situaciones es tener un buen grado de adaptación y flexibilidad. Algo que es constante es que el mundo cambia. Y entonces no tenemos el control sobre la conducta y sentimientos de la gente que nos rodea, eso es definitivo. Por lo tanto, cuando surgen imprevistos o las cosas no son como pensábamos, es necesario tener la capacidad de hacer los cambios que se requieran. Por eso es muy importante ser flexible. Si no sale por un lado, esta flexibilidad nos va a ayudar a ser mejores solucionistas. Por ahí hay una empresa de mensajería que utiliza esta palabra, es encontrar soluciones. Si no es por este lado,
no resultó, bueno, me voy hacia otro lado. ¿Cuántos inventos en el mundo han surgido precisamente del hecho de que no se den exitoso un proyecto o se dé exitoso un resultado, sino nace de un error? Y nace de un error. Por ahí algún inventor decía que pues el éxito había sido el hecho de probar 1000 veces antes cómo no se debía de hacer, ¿no? Entonces hay que tener esa adaptación, esa flexibilidad, porque este mundo está cambiando, la tecnología nos está ayudando, nos está empujando a estar en un cambio constante, entonces es muy importante tener adaptación y flexibilidad. Otra cosa es un autocontrol emocional, es muy importante ya que las emociones son necesarias y son parte de todos nosotros, pero es necesario distinguir cuándo tenemos que controlarlas para actuar de acuerdo a la razón. Entonces, de repente ser impulsivos, de repente tomar decisiones de abandonar estudios, de abandonar un proyecto, de etcétera, hay que controlar esta emoción de frustración, de baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque podemos tomar una decisión equivocada donde pongamos en juego nuestro futuro, el futuro de nuestras familias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que es el manejo de las emociones. Finalmente tenemos que ser organizados. Necesitamos una organización porque no podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sabemos que hay esta situación que se dice, por ejemplo, que las mujeres somos multitask, ¿no? Somos multitareas. Yo soy la regla, la excepción. Entonces yo tengo que hacer en orden las cosas, priorizar. Y entonces creo que no soy la única que necesita tener este tipo de técnicas, este tipo de formas. Es dar un orden, dar una prioridad, porque ni tenemos el tiempo ilimitado ni tampoco los recursos. Por ello debemos de llevar un orden de nuestra conducta también y establecer prioridades necesarias en todo el ámbito en el que nos vamos a desarrollar y alrededor del cual queremos tener, en este caso, beneficios, y hablando ya directamente de lo que son estudios al nivel medio superior, y el superior, por supuesto, y el posgrado, bueno, pues debemos de tener una organización. Muy bien. Yo ya les platiqué hasta este punto cuáles deberían de ser las situaciones o las circunstancias bajo las cuales yo puedo organizarme, yo puedo tener y estructurar un plan y una forma para poder llevar a cabo este proyecto o cualquier cosa que nosotros en un momento dado nos propongamos. Son estos tips en un momento dado que yo les puedo transmitir o compartir para que si ustedes quieren tener y lograr metas, tener resultados exitosos, pues por supuesto estos puntos son muy buenos. Sin embargo, ya hablando directamente de lo que es retomar unos estudios, yo me quise basar mucho antes de darles estos 5 beneficios de por qué debo retomar mis estudios. Yo me quise apoyar en un estudio que se llama el Estudio de Movilidad Social en México, es el estudio del 2013. Y bueno, me pareció muy interesante tratar de transmitirles toda la información que resulta. Me fui muy a la parte educativa, porque estamos hablando de retomar estudios, y entonces me encontré hallazgos muy importantes que les quiero compartir. Uno de ellos es, la pregunta con la que arranco es, ¿cuál es el impacto de retomar mis estudios para mí? Y puntos suspensivos, y mi familia. Y bueno, parece ser que uno estudia una carrera o la preparatoria, pues solamente para mí. Parece que el único beneficiado resulta ser uno. Y sí, en gran parte es uno, pero cuando encuentro este tema de movilidad social, tiene un impacto impresionante el hecho de que nosotros concluyamos estudios, retomemos nuestros estudios y los concluyamos finalmente para lo que es preparatoria, licenciatura o posgrado. Y les voy a compartir qué fue lo que encontré. Pero antes que nada, me dirán, ¿qué es esto de movilidad social?
Les voy a compartir la definición. La fuente es el Informe de Movilidad Social en México 2013. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias es quien lo hizo, lo promovió, lo publicó, etcétera, etcétera. Y ha sido un estudio muy importante. Y entonces, para que ustedes todos manejemos el mismo concepto, la movilidad social es lo que define el informe y es la movilidad social permite analizar las opciones que tienen los miembros de una sociedad para cambiar su nivel socioeconómico y en específico para identificar la facilidad con la que dichos miembros pueden moverse a lo largo de la estructura socioeconómica. ¿Sí? O sea, ¿qué tanto un nivel socioeconómico puede pasar al que sigue el nivel socioeconómico? Sé que hay diferentes nomenclaturas, definiciones, demás. El estudio habla de quintales, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero hacer es qué tantas posibilidades tenemos de progresar, de desarrollarnos. Y lo que nos dice la movilidad social es que es un indicador que mide la igualdad de oportunidades en una sociedad. Repito, yo me fui solamente a los datos de educación. Lo que es la movilidad educativa, la cobertura educativa y con ello las oportunidades absolutas de educación para los mexicanos se han incrementado en las últimas décadas. Encontramos que, bueno, hay una mayor oferta de instituciones tanto públicas como privadas para estudiar. Sin embargo, aunque lo anterior resulta muy positivo, los resultados sugieren que las condiciones del origen aún tienen un peso importante en el futuro educativo de los mexicanos. Hablan mucho de lo que es la parte del México rural, del México ya como tal de ciudad, etcétera, etcétera, pero sin embargo hay ciertas situaciones que el estudio marca, como hay una gráfica que más adelante les voy a mostrar, donde es muy interesante porque muestra que los hijos de los padres con educación universitaria lograron una educación en una tasa de 5 veces mayor que aquellos que apenas tienen la primaria terminada. Entonces, cuando retomo la pregunta anterior donde decía, ¿qué beneficios tengo para mí y para mi familia? Es, si nosotros tenemos un grado de estudios universitarios, significa que nuestros hijos tienen 5 veces mayores probabilidades de que ellos también tengan estudios universitarios. Entonces, eso es muy importante porque les da pues les da oportunidad de tener una, llamémosle de momento, una mejor calidad de vida, ¿no? Les estamos enseñando con el ejemplo y esto también se permea hacia los hijos. También es importante, dice, el origen de las personas, aunque no condiciona el logro educativo para el nivel básico y medio, sí lo hace para el nivel de bachillerato y superior. Destaca también que el tipo de primaria a la que asistieron pública o privada, así como el turno, determinó también si completarían o no todo el ciclo educativo. Les repito, si a ustedes les interesa ver este informe de movilidad, está al acceso de todos ustedes en internet, pero son de las cosas muy particulares en la parte educativa que me parecieron muy interesantes. Hay una gráfica, estoy pasando a la primera gráfica de esta presentación donde vemos que hay diferentes, cuáles son las principales causas de éxito que perciben las personas que entrevistaron en la población mexicana. Y cabe destacar que la educación cuenta con el 20% de causa de éxito para las personas. Entonces, si yo tengo una educación, el 20% opina que voy a ser exitoso, ¿sí? También está aunado, por supuesto, un 24% del trabajo responsable y también un 30% de iniciativa personal. Y era lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Como características para lograr los objetivos, para lograr mis proyectos, pues era una iniciativa, una motivación personal y como verán, el 30% opina que es una clave para lograr el éxito finalmente.
Otra gráfica que les quiero mostrar, que es la segunda que muestro, es qué tan frecuente es que la persona a la que entrevistaron tenga la misma escolaridad que su padre para la población mexicana. No quiero entrar mucho a detalle con respecto a la gráfica como para explicarla, pero creo que si pueden estar viendo la gráfica como tal, ustedes se van a dar cuenta que las personas a quienes entrevistaron y que no tenían estudios, solo el 5% de la generación de sus hijos va a poder llegar a tener estudios universitarios. Cuando alguien tiene la primaria incompleta, pues sube la expectativa al 7%. Cuando alguien termina la primaria, sube al 12%. Al terminar la secundaria, el 20% de los hijos de esas personas tienen expectativas de tener estudios universitarios. Cuando se termina la prepa como papá, nuestros hijos, el 35% tienen expectativas, tienen el 35% de expectativas de tener una carrera universitaria. Pero cuando los padres somos profesionistas, esto es, tenemos un nivel de licenciatura, nuestros hijos pueden llegar a tener inclusive el 59% de expectativa de tener, al igual que nosotros, una carrera universitaria. Entonces, como verán, hay un impacto personal, pero también hay un impacto hacia la familia o nuestras futuras familias, porque el propio estudio habla de que no solamente son los hijos, sino esto se repite hacia 3 generaciones abajo. Esto es, hasta los nietos, hasta nuestros nietos pueden llegar a tener altas por arriba del 59%, altas expectativas de lograr un nivel de licenciatura. Por supuesto, esto está corroborado por la tercera gráfica, que también nos dice cuáles son las expectativas educativas de los entrevistados sobre la escolaridad de sus hijos. Esto es, lo anterior era qué percepción había, pero ahorita, si a mí me entrevistan y yo tengo una licenciatura terminada, mi expectativa es que mis hijos, el 87%, o sea, 8 de cada 10 de los hijos de las personas que tienen licenciatura van a tener un nivel educativo de licenciatura. O sea, yo como papá, en un 87% voy a promover que mis hijos tengan esa educación de licenciatura también. O sea, yo también voy a ser no solamente una expectativa, sino voy a ser promotor de que ellos estudien una licenciatura. Entonces, nos volvemos como tenemos una buena percepción, tenemos un buen deseo hacia nuestros hijos, pero también estamos comprometidos con que ellos también tengan un estudio de licenciatura. Al final de todo, ¿cuáles son las expectativas y aspiraciones? Cuando un individuo valora la educación, regularmente esto es un mecanismo importante para que los padres crean que sus hijos pueden obtener un nivel educativo alto. Otra de las situaciones, solo para reiterar lo que veíamos en las gráficas anteriores, es el padre con mayor nivel educativo tiende a tener mayores aspiraciones para sus hijos. Muestra también que existe un proceso de adscripción que alcanzarían 3 generaciones, es a lo que yo les hablaba. Si se cumpliesen las expectativas que se tienen para con los hijos, entonces esta transmisión de la herencia llegaría inclusive hasta los nietos de una generación. Ahora, y después ya les di datos, ya les animé, inclusive no nada más para que de manera personal yo retome mis estudios, sino también por el impacto que tengo hacia la familia en general. Porque no nada más hay que hablar de los hijos, también nosotros nos volvemos en ejemplo de los hermanos, de los familiares, entonces eso tiene un impacto a diferentes niveles de la familia. Pero bueno, finalmente después, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues no perder más tiempo, ubicar muy bien dónde estoy ahora, o sea, cuáles son mi situación actual y cuáles son los siguientes pasos que voy a dar para, en este caso, retomar mis estudios, ya sea que yo tenga solo la preparatoria y quiera continuar con mis estudios,
porque sí, porque voy terminando la preparatoria o porque ya dejé de estudiar hace algún tiempo y quiero retomarlos a través de cualquier modalidad. Aquí en la Unitec tenemos diferentes modalidades como la modalidad online, la ejecutiva, la tradicional, algunas de ellas muy dirigidas hacia personas que ya trabajan, ¿sí? Y que tendrían que enfrentar el reto y el compromiso de hacer también sus estudios al mismo tiempo. Entonces contamos con diferentes modalidades, pero antes que todo tengo que ver en dónde estoy. Tengo la prepa terminada, tengo la secundaria terminada, ¿qué es lo que voy a continuar haciendo? ¿Qué es lo que quiero lograr también? Quiero verdaderamente terminar esta licenciatura, quiero verdaderamente tener todos los beneficios que me da el concluir una licenciatura o la preparatoria. Cabe destacar que, bueno, si alguien nos está escuchando, pues no tiene concluida la preparatoria, esta se ha convertido en un nivel obligatorio para obtener un trabajo. Entonces sí es muy importante contar con la preparatoria terminada. Otra de las preguntas que yo debería de hacerme es cómo me sentiría cuando haya alcanzado mi meta. Debo de ponerme en la mente una imagen mía de dónde me quiero ver. Es muy recurrida la imagen de la toga y de los birretes y demás, pero también qué es más allá de la toga y el birrete, qué es lo que quiero lograr. Algo muy importante es llamar a la emoción. ¿Cómo me sentiré o qué pasará en mi vida y en mis emociones si logro mi objetivo? En este caso, terminar mi carrera, terminar mis estudios. ¿Por qué y para qué lo quiero hacer? Lo quiero hacer para mí, lo quiero hacer para orgullo de la familia. En México hay muchas personas que son la primera generación que estudian una licenciatura en su familia, entonces es un logro no nada más de la persona, sino de la familia también. ¿En qué me puede perjudicar ahora el no tener o el no hacer una licenciatura, el no tener o el no concluir una preparatoria? Nos perjudica mucho en la parte de lo que son los ingresos y en las oportunidades que tenemos de obtener un empleo, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien cómo nos puede ayudar o perjudicar esto. Y la otra es, ¿en qué va a cambiar mi vida, mi relación, mi persona, cuando logre esta meta? ¿Cuáles son los beneficios que voy a tener? Y esto solamente las respuestas las tenemos nosotros. Claro, hay gente que nos quiere, que nos procura, que estamos acompañándonos siempre y que nos pueden dar muchos motivantes y que nos pueden dar mucha ayuda y mucho refuerzo. Pero finalmente lo que quiero de mi vida, lo que quiero hacer, por dónde la quiero encauzar, pues es decisión de nosotros y es una decisión muy personal que debemos de tomar. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer, tratar de respondernos todas estas preguntas para lograr este camino, para encontrar ese camino que queremos llevar. Y bueno, finalmente, ¿cómo hacerlo? Bueno, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Primero, fortalecer mi confianza, decir sí puedo hacerlo, yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo los recursos suficientes para hacerlo, pero también tengo que establecer un compromiso conmigo mismo. Tengo que, lo que decíamos hace un rato, estar dispuesto a pagar un precio. Entonces, mi compromiso si ya trabajo, por ejemplo, bueno, pues saber que voy a tener que organizarme mejor en mis actividades de vida normal y ahora también ir a la escuela y cumplir con tareas y cumplir con asistencias y ser productivo y ser más efectivo a lo mejor en mi trabajo para que entonces yo pueda salir a tiempo y poder llevar a cabo el plan de retomar mis estudios. Aceptar la responsabilidad, porque de repente sí la aceptamos, pero a medias, como que estamos pensativos, como que sí queremos, como que inseguros, como que demás. Tenemos que aceptar la responsabilidad de lo que queremos hacer y estar dispuestos a llevar esto hasta el final. Plantear los posibles obstáculos, claro que es muy importante, y también un plan alterno para en caso de que haya algún riesgo de un obstáculo, debemos nosotros de tener un plan alterno, el plan B famoso de qué voy a hacer si por alguna razón
yo tengo algún obstáculo que me impida continuar. Entonces, debo de evaluar, no sé, voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si en un momento dado a mí no me comienza a alcanzar el dinero para pagar mis colegiaturas, ¿no? Bueno, tener a la vista información que la UNITEC les proporciona, como es respaldos económicos, saber que podemos pagar a meses sin intereses con alguna tarjeta, ya sea propia o de algún familiar, todas estas alternativas económicas que tenemos dentro de lo que es la UNITEC que nos ofrece como tal. Entonces, haber estudiado la posibilidad de tomar un respaldo, un crédito económico, que ya tuvimos una webinar en semanas anteriores, pero acérquense a la universidad y nosotros en las áreas, hay una área específica para respaldo económico donde les pueden dar todas las opciones que tenemos y empezar a estudiarlas. No es necesario tomarlas, pero sí, eso es llevar un plan B alterno en caso de que a mí me suceda esto. Y al final, bueno, identificar las habilidades y conocimientos que necesito para vencer los obstáculos y para lograr las metas que me estoy proponiendo, que ya platicábamos esto, ¿no? O sea, yo estar muy consciente de mis capacidades, de mis fortalezas, de mis debilidades, para entonces sí tener muy claro con qué cuento y tener mucho cuidado de qué es lo que debo de tratar de minimizar, como son las posibles debilidades que yo tenga. ¿Qué es la recomendación principal? Es empezar hoy, es acudir hoy a la universidad, acudir hoy a la UNITEC, a ver toda la gama de opciones que tenemos, tanto en carreras como en modalidades, en cuestiones económicas y demás, para que ustedes puedan retomar esta situación de tomar sus estudios, ya sea que los estén iniciando o los hayan dejado truncos dentro de la UNITEC. La UNITEC, si tú dejaste estudios truncos, cuenta con un área especializada que se llama regresos, donde te podemos ayudar a regresar y a averiguar todo lo que es cómo dejaste tu estatus y qué posibilidades tenemos de apoyarte para que continúes con con el proyecto, el muy, muy importante proyecto que tienes de concluir tus estudios a nivel preparatoria o universidad. Algunas de las recomendaciones que yo les podría dar es poner una fecha límite para la meta final. Es importante que esto sea medible, ¿sí? Si yo estoy poniéndome el reto de terminar mi licenciatura, bueno, tener muy claro que lo quiero hacer en 3 años, que lo quiero terminar de manera regular, esto es, sin reprobar materias, sin faltar, etcétera, etcétera, y poner plazos también para ir revisando cómo voy en este avance, ya sea de este proyecto, hablo de retomar los estudios propiamente, o de cualquiera. Ponía yo el ejemplo del peso, ¿no? Yo debo de ir poniendo fechas específicas donde voy a ir verificando si estoy subiendo, estoy bajando. ¿Por qué? Porque esto aquí a mí me va a ayudar a hacer ajustes dentro del plan para seguir teniendo éxito en las siguientes etapas de mi proyecto. Finalmente, es desarrollar un plan de acción muy detallado y muy claro, compartir la meta con alguien muy importante para ti. Si yo voy a retomar mis estudios, bueno, es importante platicarlo con la familia, con la pareja, con alguien que sea en esto también nuestro socio, porque de repente necesitamos ayuda de los demás para poder llevar a cabo nuestros proyectos, nuestras metas, y necesitamos ciertos socios, les llamo yo, dentro de la familia, ¿no? Una persona que esté dispuesto también a compartir con nuestros sueños y llevar a cabo este plan de acción. Y reconocer en voz alta los logros, aunque sean pequeños, ya sea para nosotros mismos y para la gente que le es importante nuestro avance y nuestro crecimiento personal. Esa sería prácticamente mi intervención para solamente redondear, Jessy, la parte de esta plática que he tenido con ustedes es ¿cuáles serían los 5 beneficios al final de todo lo que les he platicado hasta este momento? Bueno, pues adquirir conocimientos y habilidades.
el estudiar cualquier cosa, el estudiar desde el nivel de maternal que estamos estudiando y estamos ejercitando nuestro cerebro, nosotros estamos adquiriendo conocimientos y habilidades. Entonces los vamos a fortalecer al estudiar, al retomar estudios, vamos a tener motivación y una autoestima importante. Una mayor educación nos va a dar mayores posibilidades de más ingresos. Como lo platicamos, muy aterrizado en la parte del estudio que les compartía, un futuro profesional importante para mí y el último sería un futuro profesional para mis hijos y para mis nietos inclusivamente, ¿no? Entonces, pensando en que esto tiene una repercusión muy importante, ya no para aquí, yo daría el sexto beneficio que sería un mejor futuro para nuestro país, donde nos hace falta tener mayor preparación, donde nos hace falta estar muy informados, muy capaces de entender toda esta información que los medios nos proporcionan. ¿Para qué? Para saber qué decisiones vamos a tomar como población, como personas, como ciudadanos. Ya no es válido quedarse solamente con la expectativa, sino para poder intervenir de manera correcta, dar opiniones de manera adecuada y participar responsablemente en nuestra sociedad, debemos de prepararnos para eso y para eso debemos estudiar. Muchas gracias. Buenas tardes, Jessie. Muchísimas gracias. Y bueno, en este momento, si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca del tema que se ha impartido en esta tarde, sería momento de participar en el chat. Recuerden, les había comentado en un inicio de la conferencia que ustedes tienen una ventanita donde dice preguntas. Ahí es donde nos pueden hacer llegar todos sus comentarios. Y bueno, también en este momento les estoy compartiendo un pequeño sondeo acerca de la información del webinar de esta tarde. Bueno, estoy viendo que apenas están conectando gente. Hemos finalizado la información. Sin embargo, si tienen alguna duda, adelante, pueden escribirnos en este momento en el apartado de preguntas y con mucho gusto les estaremos dando respuesta. También para nosotros es importante que nos dejen sus comentarios, sus opiniones acerca de los temas que se abordan. Bueno, en esta ocasión fueron algunos consejos para retomar los estudios, estamos enfocados en la cuestión de la educación. Sin embargo, les recordamos que manejamos diferentes temas, ¿no? Temas incluso consejos para la práctica ya profesional, laboral como tal, en diferentes áreas, desde derecho, desde, por ejemplo, una dirección de proyectos. Y bueno, también los invitamos a que nos acompañen en ese tipo de conferencias. Bueno, aquí nos comentan, dice, felicidades, motivante y excelente inicio en proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, qué bueno que te gustó esta conferencia y pues te deseamos que tengas muchísimo éxito en cualquier proyecto que inicies, pero lo más importante es que realmente puedas concluirlo, ¿no? Así es, eso es lo más importante. Bueno, finalmente el inicio, como sea, es una decisión que toma uno, ya lo platicábamos de manera responsable, sin embargo, implica toda una serie de compromisos, de responsabilidad, de automotivación constante y demás, para llevar al éxito cualquier proyecto y más tratándose de los estudios, ¿no? Así es. Recuerden, esto es en todo, nos sirve para todo. En esta ocasión, como les comentamos, sí nos basamos un poquito más en cuestión de estudios. Sin embargo, se dieron ejemplos más generales e incluso lo pueden tomar para lo personal, para su familia. Ya también lo comentaba Adriana hace un momento, cosas muy, muy sencillas que dejamos de hacer, ¿no? Ahorita ya estamos un poquito más avanzados del año, ya casi lo terminamos, empezamos a proponernos cosas y
Lo digo porque estamos más avanzados, porque ya saben, llegan fiestas patrias, estamos iniciando, arrancando septiembre, ¿no? Llegan fiestas patrias, viene el Día de Muertos, noviembre, y prácticamente ya casi estamos del otro lado, ¿no? Con las fiestas decembrinas. Entonces, es un muy buen momento, porque todos nos empezamos a poner ciertas metas, ¿no? O a escribir nuestros propósitos, qué es lo que queremos. Sin embargo, pareciera que estamos muy motivados al empezar el año, en enero, pero después, ¿qué pasa, no? Pareciera que se nos rompe todo. Y eso lo menciono por el ejemplo que ponía hace un momento, que yo creo que es propósito de muchos cuando iniciamos un año, el simple hecho de bajar de peso, ¿no? ¿Cuántas veces no logramos ni siquiera el cometido de seguir nuestra dieta, de seguir, aunque sean los 30, 15 minutos de ejercicio? Son muchísimas cosas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo creo que estos puntos es importante incluso que conferencias como esta pues nos recuerden por lo menos, ¿no? Para decir sí podemos, hay que seguir adelante. Y bueno, aquí tenemos una participación más. Al finalizar, tenemos una opción donde ustedes nos pueden dejar sus comentarios si quieren proponer algún tema adelante, también para nosotros es muy bueno, sus propuestas. Y nos dicen, buenas tardes, hace un mes aproximadamente concluí un diplomado en línea en Unitec, en que realmente me fue muy útil. Sin embargo, creo que sería beneficio concluir la maestría, aunque es mayormente demandante lograr esta meta. Sin duda, este webinar es muy motivador. Qué bueno, nos da muchísimo gusto, Lidia, y pues adelante, te esperamos. De hecho, todavía tienes tiempo. Si quieres arrancar o iniciar la maestría, aún estás a tiempo para verlo. Recuerda, eres alumno Unitec, entonces tú cuentas ya de lleno con un beneficio. Te invitamos a que lo verifiques, o bien si estás interesada, déjanos tus datos y te podemos ayudar con el contacto para que te den seguimiento. Y digo, si no es en este momento ya, pues que realmente sí lo consigas, ¿no? Recuerda que hay muchísimas opciones, no se cierran las puertas, hay que investigar, estos webinars tratamos de darle información, como lo mencionó también hace un momento ya Adriana nos comentaba, que no solo la opción de retomar, sino vean ventajas o vayan buscando esos beneficios que nos van a permitir alcanzarla. Tal vez en este momento muchos dirán, bueno, ¿para qué reviso beneficios como respaldo económico, bolsa de trabajo si no lo necesito? En este momento tal vez no lo necesitas, ¿no? Sí. Pero es importante conocer todo lo que ofrece, porque hay veces que la vida es un altibajo, es como una montaña rusa. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces, bueno, por todos lados, ¿no? Entonces, digamos que ya terminaste algún ciclo o algún curso de tus materias, pero, híjole, ya para el que sigue te cuesta más, te cuesta como trabajo. No todas las universidades a veces dan estos beneficios, ¿no? Entonces, si la universidad se los está dando, aprovéchenlos. Y no digo solo de esta, en cualquier universidad que sea que la que estén, en cualquier incluso trabajo que estén, en cualquier, no sé, cosa que quieran emprender, siempre va a haber como esos apoyos, esas retribuciones. Hay que buscar esas puertitas que nos permitan como continuar cuando las piedritas vienen en el camino, ¿verdad? Porque pues, lamentablemente quisiéramos que la vida fuera perfecta, pero la realidad es otra y no siempre tenemos las posibilidades. Hay veces que sí, realmente se nos ponen ciertos obstáculos que sí nos impiden, pero eso no quiere decir que más adelante no lo volvamos a retomar, porque sí es posible. Entonces, pues muchísimas gracias. La verdad, nos da mucho gusto con sus comentarios que la sesión, si les haya interesado, que les haya gustado. Eso de verdad que a nosotros, pues,
realmente también es motivador, ¿no? Para continuar con más sesiones. Pues, ¿algo con lo que quieres hablar la sesión? Yo nada más los invitaría precisamente a no darse por vencidos. Nunca es tarde, nunca es tarde. Algo de... a mí me gusta ser muy testimonial en estas situaciones y en estos 5, casi 6 años que tengo encargada del área de regresos en la Unitec, me encuentro situaciones verdaderamente que son a veces desgarradoras en cuestión de chicos que lamentablemente interrumpen sus estudios por enfermedad, por accidentes, por N situaciones verdaderamente muy complicadas y después de padecer quimioterapias y operaciones y cirugías, su mayor motivación es regresar a la escuela, ¿no? Y son de las personas, son las situaciones que la verdad a mí me dejan un grato sabor de boca y una enseñanza impresionante de la fortaleza de estos chicos, de estas personas, por querer concluir con sus metas, con sus objetivos, con sus sueños, a pesar de las condiciones de salud o de vida que tienen. Para esas personas mis respetos de verdad y por eso les digo a todos los participantes y los que nos pudieran estar oyendo hoy y otros días es no darse por vencidos y por supuesto que podemos lograr nuestras metas y bajo cualquier circunstancia hay caminos, hay formas y la UNITEC está con ustedes para ayudarlos, acudan a los campus que les quede más cercano, que sea de su interés o del que provengan, pero acérquense a nosotros para poder tratar de ayudarlos y que consigan sus sueños. Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Les recomendamos, si quieren volver a consultar el webinar, solo tienen que entrar a www.blogs.unitec.mx y ahí van a poder ver nuevamente la grabación de esta sesión. O bien, si quieren estar informados de otras conferencias que se dan, de hecho, la próxima semana vamos a tener conferencias acerca de comunicación. Si alguien está interesado, se hablará de la vocación del Community Manager. ¿Tienes vocación de Community Manager? Descúbrelo en esta sesión. Se darán algunos consejos. Recuerden, ahora esta profesión o estas nuevas profesiones que han salido no solo es trabajar en Facebook, no solo es, entre comillas, postear en Twitter, sino que lleva toda una estrategia. Estaremos hablando también de este tema la próxima semana. Y bueno, ahorita no tengo en la mente. Ah, perfecto. El otro tema es acerca de más diseño, más diseño educativo es igual a innovación. ¿De qué vamos a hablar? Ese tema es muy bueno para todos aquellos que están interesados en cuestiones educativas, incluso hasta los que están interesados, por ejemplo, en pedagogía o tienen temas, no sé, son maestros o me refiero mucho a los pedagogos porque ellos realizan todo el diseño, ¿no? Académico y todo. Entonces, este tema les va a interesar porque yo nada más les dejaría esta pregunta. ¿México le hace falta diseño educativo? O sea, vamos a estar tomando estos temas, unas nuevas metodologías que han salido para la enseñanza, que hacen falta aplicarlas. ¿Por qué? Porque ahora el alumno es diferente, ¿no? Entonces hay otro tipo de necesidades que las tenemos que aplicar y que por supuesto los profesores tienen que estar cada vez más actualizados, ¿no? Aprovechar tecnologías, aprovechar nuevos métodos. Bueno, yo no les quiero adelantar más, pero sí los invitamos para que puedan participar con nosotros. Nada más era como una probadita de lo que vamos a tener la próxima semana. Recuerden que si quieren participar en esas conferencias, son totalmente gratuitos estos webinars. Solo tienen que entrar a Unitec, es www.unitec, conferencias en línea, es diagonal en línea, y ahí van a poder registrarse a cualquier conferencia. Cada semana en esta página se van cambiando
pues las sesiones que se tienen semanales, y por supuesto también lo pueden consultar en nuestra página de Facebook, en nos encuentran como Unitec, en Twitter, que nos encuentran como Unitec MX, o bien en LinkedIn como Universidad Tecnológica de México. Pues muchísimas gracias, excelente tarde, hasta la próxima. Hasta luego.